Pedrola, médico neurólogo, él, matrícula profesional 5293, para hablar sobre las convulsiones. Hola doctor, gracias por atendernos, soy Horacio Ramírez Verdaguer y Melanie Servín aquí en Corrientes en el Aire. Hola, buen día, muchas gracias a ustedes. Doctor, esto que le ocurrió al jugador de Estudiantes, ¿fue un ataque de epilepsia? Bueno, mire, si la crisis fue no provocada, que en este caso ahora voy a explicar que es no provocada, uno puede decir que ya es una epilepsia. Nosotros tenemos que las crisis convulsivas pueden ser provocadas, por ejemplo, cuando uno está en el contexto de una infección, de una deshidratación, hasta de un golpe de calor o un traumatismo, que uno se golpea la cabeza, y eso no quiere decir que sea una epilepsia, solamente fue una crisis provocada por un factor externo. Ahora, cuando una persona tiene una convulsión espontáneamente, uno ya puede empezar a hablar de epilepsia. ¿Y esto se detecta de antemano o pudo haberlo ocurrido por primera vez? Digo, ¿puede ser repentino? Sí, es así. De hecho, hoy hay muchas prácticas del deporte que exigen algún tipo de estudios neurológicos previos, como un electroencefalograma, por ejemplo, personas que hacen boxeo, algunos que hacen artes marciales mixtas, empiezan ya a pedir electroencefalogramas para ver si la persona tiene alguna predisposición a tener una convulsión o alguna epilepsia no diagnosticada, ¿no? Esto empieza a ser en el mundo del deporte algo, una práctica común, como empezó a ser con los chequeos cardiológicos, ¿no? Todo a partir de, por ejemplo, de estos episodios de muerte súbita que se iban dando, que obligaron hoy a muchas de las personas a hacerse ergometrías, estudios cardiológicos varios. También empieza a pasar en la neurología. ¿Y cómo tiene que responder uno ante este evento? Es una excelente pregunta, porque es algo que se pregunta siempre. Ante una persona que convulsiona, lo único que debemos hacer es ponerlos de costado, no meterles el dedo, porque hay un tabú que la gente cree que el epiléptico o la persona que convulsiona se traga la lengua sí. No lo podemos tragar porque está pegado al piso de la boca. En el momento de una convulsión uno hace algo que llamamos espasmo glótico, que es una contracción de la glotis, y la persona se pone un poco morada, y ahí eso es parte de la convulsión, no hay que hacer nada, uno lo pone de costado y espera que deje de convulsionar. Una convulsión dura entre 1 minuto, 1 minuto y medio, y la persona después queda en algo que llamamos coma postictal, que es como una suerte de sueño en que el paciente va a ir recuperando la conciencia a poco. Si la convulsión durara más que eso, sí hay que acudir o hay que llamar urgente al servicio de emergencias porque podría ser algo peor, ¿no? Claro, o sea, en principio, Martín, sería uno cuando tiene convulsión, digamos, ponerle de costado y ahí al instante llamar a emergencias, ¿no? Mientras tanto. Es así. Generalmente uno cuida que no se golpee en la cabeza, la lengua, a veces estos pacientes o las personas con una convulsión se muerden la lengua, así que puede haber un poquito de sangre. No preocuparse, eso va a pasar y generalmente no son traumas mayores, ¿no? ¿Y estas convulsiones son, digamos, retracciones musculares? ¿Los músculos se contraen? Vemos que... ¿Cómo es la reacción física? Bueno, mira, existen muchísimos tipos de convulsiones. O sea, hay cerca de 300 crisis. Hay personas que solamente mueven el párpado y están convulsionando. O hay personas que, no sé, tienen solamente dolor de panza y están convulsionando. Las convulsiones son fenómenos de un área del cerebro. De acuerdo al área del cerebro que se irrita, va a ser el tipo de convulsión. Las más comunes, lo que la gente ve generalmente es estas, que son las aparatosas, las hipermotoras, donde hay movimientos de los brazos. Por ejemplo, si uno ve la secuencia de la convulsión de este jugador en especial, ve que lo que tuvo él fue un estiramiento tónico del brazo derecho, creo, que la gente ya se sacó el hombro, no, tenía una contracción que evidentemente empezó en el lóbulo frontal del lado izquierdo, por eso la manifestación del lado derecho, porque las vías se cruzan en el cerebro, que fue allí y después fue generando el resto, o irritando el resto del cerebro con un movimiento generalizado.
pero depende del área, es donde uno va a convulsionar. El área del cerebro que se irrita, ¿no? ¿Esto se podría repetir en Altamirano, doctor? Sí, se podría repetir. De hecho, hay que ver ahora, ¿no? Si es una epilepsia, bueno, él va a tener que requerir probablemente un tratamiento, ver cómo va, y a veces con un tratamiento óptimo el paciente no vuelve a convulsionar. Hay esta es la edad en que aparecen las convulsiones muchas veces. Las convulsiones aparecen cuando uno es muy chiquitito, después empiezan a estar estas convulsiones juveniles, y después ya en la edad adulta, después de los 50 años, nuevamente desaparecen las epilepsias. ¿Esas son las que te agarran cuando tenés mucha temperatura de niño, por ejemplo, o es otra cosa? Bueno, las epilepsias las convulsiones febriles del niño generalmente son autolimitadas, de hecho no la medicamos, ocurre 1 o 2 veces en el año, tienden a ser a veces hereditarias, es decir que o papá o mamá o alguien en la familia también lo tuvo, pero generalmente quedan ahí. Después están las de la infancia, que se resuelven a los 12 años aproximadamente, y ya empiezan estas otras, que es como le pasó al jugador de fútbol, que también, ojo, yo digo que, porque por lo que leí, la tomografía habría sido normal. Sí. Después hay que hacer una resonancia de cerebro, un electroencefalograma y algunos estudios más complejos para determinar cuál es la etiología. Hay 1.200 tipos de epilepsias. Claro, claro. Es decir, doctor, ¿el jugador profesional puede convivir con esto? Es una pregunta que no te la puedo responder seriamente porque no sé cómo van a terminar los estudios. Puede que sí o puede que no. Está claro. Eso lo va a tener que determinar, porque, a ver, hay fenómenos que son proconvulsivos en personas epilépticas. Por ejemplo, hiperventilar, o sea, respirar rápidamente, hiperventilar, a veces es un fenómeno que produce convulsiones o tiende a producir convulsiones. Claro. Entonces, si este jugador de repente tiene epilepsia y empieza a hiperventilar, podría convulsionar. Entonces, todas estas cosas probablemente el cuerpo médico lo vaya a determinar. Bueno, doctor, ha sido muy claro. La verdad que nos enseñó y aprendimos sobre este asunto. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias a ustedes, porque tal vez entre muchos de los oyentes hay muchas personas epilépticas. Exacto. Que se benefician de esto. Así que gracias a ustedes. Un saludo, doctor. Un saludo, doctor. Bueno, Martín Cedrola es neurólogo, nos explicaba, ponerlo de costado, simplemente eso, ante una situación así semejante, ponerlo de costado. Porque es cierto también esto de intentar meterle la mano en la boca. Yo escuché mucho eso y explicaba recién el doctor Cedrola que no tiene sentido. Claro, Entonces, no hay que hacer eso. Basta nada más que ponerle, incluso he leído que recomiendan también ponerle algo debajo de la cabeza. Claro, eso depende digamos, para que no se golpee la cabeza. Eso más que nada que meterle el dedo en la boca por esto. Pero sí, es bueno saber para, digamos, para uno estar atentos y saber cómo actuar, ¿no? Exactamente. Bueno, a partir de las 10 de la mañana va a realizarse un acto en minutos más. Un acto en la Costanera Sur.